Tenemos el siguiente texto. Dice, responde las preguntas 34 a 36 de acuerdo con la siguiente información. El texto dice, lo que llaman la ley seca, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde o si no saldrá esta ley prohibitiva. Vista por un lado, parece un prodigio de redención, vista por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Pródigo, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca. Necedad, si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenan y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha. Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industria, sobre comercio. Habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque lo exija el organismo, bien por buscar en la embriaguez olvido de pesares o mirajes de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? Todos los pueblos bárbaros avanzados han perseguido en todo el tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. Tomado y adoptado de Carrasquillas Tomás, año 1922. Listo, entonces a partir del texto que acabamos de leer sobre información acerca de la ley seca, vemos que es un texto informativo donde nos presentan unas preguntas. Tenemos la pregunta número 34. Recuerden que a partir del texto se nos van a generar preguntas de la 34 a la 36, o sea, 3 preguntas. En la 34 nos dice, ¿cuáles de las siguientes opciones mejor el contenido del segundo párrafo? Entonces tenemos A. Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes como acabar con la química, con las leyes sobre tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Además, en todas las sociedades humanas se ha bebido alcohol. B. Aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente han deseado los efectos de su consumo. C. Puesto que todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol, una ley que pretenda vetar el alcohol sería un principio inútil, pues no sería respetada. Y D. La ley seca evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, debido a que lograría algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana e intoxicarse. En esta pregunta nos están hablando específicamente del segundo párrafo, y debemos hacer una síntesis de la información que nos están dando. Entonces, aquí podemos empezar a descartar. Podríamos hacer el ejercicio que hemos venido trabajando, y es de descartar. Podemos descartar la D y la C, que no nos están dando respuesta a nuestra pregunta, y podemos analizar la pregunta A y la B. Entonces nos dicen que para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes para acabar con la química. Y en la B, aunque establecer la ley seca permitiría reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol e históricamente han deseado los efectos de su consumo. La que mejor nos realiza la síntesis de lo que nos quiere decir el texto en el segundo párrafo sería la pregunta B.
cuenta el texto anterior sobre la ley seca, damos continuidad a la pregunta número 35, donde nos dicen: para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que, aquí nos están preguntando lo que supone el autor, lo que nos está diciendo. A. La ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. B. La necesidad de los humanos de buscar los efectos de alcohol impide que la ley seca sea respetada. C. No existen pueblos bárbaros o avanzados que nos conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. D. Las únicas bebidas alcohólicas sobre las que se aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. Según lo que nos está explicando el autor, la ley seca no puede establecerse ya que los humanos siempre han buscado la necesidad de los efectos de alcohol. El autor explica por qué la ley seca no puede ser aprobada, ya que a pesar de que se podría evitar crímenes causados por el abuso de alcohol, es imposible ya que desde siempre el ser humano ha buscado los efectos del alcohol. Entonces, en este caso, tenemos que la respuesta correcta sería la B. La necesidad de los humanos de buscar los efectos de alcohol impiden que la ley seca sea respetada. Esto es lo que supone el autor con referencia de demostrar que la ley seca no puede establecerse. Por otro lado, tenemos la pregunta número 36. Teniendo en cuenta el texto, ¿cuáles de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre? A. Debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. La B. Dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por el estado de embriaguez y las consecuencias morales de esas riñas disminuirían. La C. La ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Y la D. Puesto que la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. Aquí, para dar respuesta a esta pregunta, debemos desplazarnos al texto nuevamente. Vamos al párrafo 2 en el primer renglón, que nos va a ayudar a descifrar cuál es nuestra respuesta correcta. Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es imposible físico y moral. Entonces nos devolvemos a nuestras opciones y vamos a ver que la que más se aproxima podrían ser la B y la C, y descartaríamos la A y la D. ¿Por qué no nos quedamos con la C? Dice: la ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Pero nos están preguntando que cuál de lo que leímos en el texto, de las siguientes opciones, apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre. Y en la B nos dice: dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias morales de estas riñas disminuirían. Entonces nuestra respuesta correcta sería la B.